Hola de nuevo, soy Luca Balzani, en vídeo desde la sala de exposiciones de Audison, aquí en Italia. Y aquí Alejandro Docampo desde Guadalajara, Jalisco, en México. Muy bien, y ese es el episodio 5 de nuestra serie de seminarios web Hoy en Pidia. El episodio de hoy se basa en la selección del procesador bit Audison más adecuado. Empecemos con lo básico, Alex. ¿Qué significa DSP? Bueno, cuando dijiste que querías comenzar de lo básico, ¿ibas en serio? Eso. Ok, fíjate, en el mundo de la electrónica, DSP significa procesador digital de sonido. Y para comprender el procesamiento digital de sonido, debemos comprender primero el procesamiento de señales análogas. Cuando reproducimos música, lo que hacemos es empujar los altavoces hacia adelante y hacia atrás con electricidad. Esa señal eléctrica, cuando es un tono puro de onda senoidal, se ve así en un osciloscopio. Procesar una señal análoga puede significar cambiar su amplitud, por ejemplo, a menudo haciéndola más grande o también más pequeña. También podemos producir un corrimiento de fase e incluso invertirla hasta que quede volteada 180 grados. Estos cambios que se realizan con componentes electrónicos lamentablemente producen también efectos secundarios. Hablemos de un dispositivo análogo que todos conocemos, el crossover pasivo. Como uno de estos, ¿verdad? ¡Ah, caray! Ese crossover parece amplificador. Es muy pesado, ¿lo puedo apoyar? Espérame. Sosténlo ahí para la foto. Cheese. Listo, ya puedes bajarlo. Gracias. Voy a ayudarte con una imagen. El trabajo de ese crossover pasivo es atenuar la amplitud de algunas frecuencias y dejar pasar sin alteración a otras. Entonces, los graves se atenúan en el camino hacia el Twitter y los agudos se atenúan en el camino hacia los medios rangos. Estos crossover pasivos de tesis son grandes. Cuanto mejores son, más grandes son, más pesan y más cuestan. Miren todas esas bobinas. Hay mucho cobre ahí. Y si desean incluso hacerlo ligeramente ajustables, se vuelven mucho más grandes y mucho más caros. Por ello, es justo decir que los crossover pasivos que son más pequeños y sencillos que ese tesis, tienen algunos compromisos en su diseño. Otro dispositivo análogo que utilizamos todos seguramente alguna vez son los ecualizadores. Son difíciles de hacer bien y pueden agregar ruido fácilmente, tanto ruido de fondo como ruido electromagnético. Esto se debe a que las señales análogas son realmente delicadas y frágiles. Les pueden pasar muchas cosas malas durante la reproducción de sonido. En los 80 había muchos ecualizadores analógicos, pero dañaban el sonido más de lo que ayudaban. Tiene toda pinta por eso, ¿eh? Y por eso mismo, los competidores de calidad de sonido modificaban equipos de audio profesional para usarlos en automóviles, solo para obtener procesadores analógicos con buen sonido. Pero luego vino la era digital. Finalmente. El proceso ahora de digitalizar una señal análoga no tiene la intención de cambiar la forma de la onda. Solo utiliza matemáticas y números para obtener una copia lo más exacta posible de la señal original. Durante la grabación, se convierte la señal análoga a digital utilizando un chip especialmente diseñado que se llama análogo digital. Ese chip mide el voltaje miles de veces por segundo y guarda esa medida como un número. Los discos compactos fueron el primer audio digital comercial disponible para nosotros. Todo lo que contienen esos discos son los valores en voltios que tomó el convertidor AD guardados en formato digital.
Ahora, durante la reproducción, se realiza el procedimiento inverso. La información del CD es enviada a otro chip especial, llamado convertidor digital análogo, para leer esos voltajes y recuperar la forma de onda original. Fíjense, dado que es un proceso matemático discreto, sí, hay una diferencia entre la señal análoga original y la recuperada. Debemos aceptar algunos errores, pero hacer esos cambios es mucho más poderoso que seguir trabajando en el dominio análogo. 3 cosas hacíamos nosotros en el dominio análogo y que ahora lo hacemos en el digital: el ajuste de niveles, los cortes de frecuencia y la ecualización. Incluso se llegaron a utilizar all-pass filters análogos para la ecualización de fase. Pero hay uno que no podíamos hacerlo: el retardo de tiempo. Eso no se puede hacer con dispositivos analógicos. En este caso, la señal debe ser digitalizada para frenarla y demorarla en el tiempo. Es verdad. En el dominio digital podemos simplemente guardar estos números en la memoria durante periodos de tiempo específico y sacarlos en el momento adecuado. Como cuando pongo una cerveza en el congelador para enfriarla y la saco antes de que explote. ¿Quedó más claro así? Clarísimo. Entonces, hablar de procesamiento digital de señal significa hablar de chips, como este. A ver, si la vista no me falla, ese es el chip del Bit One, ¿verdad? Ah, sí, qué buen ojo. Entonces, cuando en CarAudio decimos procesador digital de sonido, nos referimos a aquellos productos que tienen chips DCP como ese en su interior. Algunos de los primeros DCP en CarAudio solo hacían algunas cosas. Recuerdo uno que solo tenía crossover y retraso. Recuerdo otro que solo tenía ecualización. Y hay muchos que solo son para integración OEM, pero que no tienen capacidad de ajuste. Sí, pero también en 2008 me acuerdo que salió un DSP que combinaba todo. Tenía de ecualización de entradas OEM, suma de entradas, crossover, control de niveles independientes por canal, una ecualización canal por canal, entrada auxiliar, manos libres, inversión de polaridad automática, una ruta innovadora de la señal a los amplificadores totalmente digital, que se llamaba y se llama Full DA. 8 canales de entrada y 8 de salida. A ver si lo reconocéis en el siguiente vídeo. ¡Qué buen video! Mira. Oye, piel de gallina. Y no solo por el Bit One, ¿eh? Okay. Eras tú el que salía ahí, ¿verdad? Tú diseñaste el Bit One. Inspiré el Bit One, de alguna forma. ¡Qué bueno! El Bit One es uno de los primeros procesadores que incluía todas esas herramientas en un mismo dispositivo. Y eso fue todo un logro. Y creemos que el Bit One ha sido el procesador de DSP más exitoso en el mundo del CarAudio, con más de 50.000 unidades vendidas en el mundo.
Y esos son muchos DSP. Pero ¿por qué fue un producto tan innovador? ¿Para qué usamos todo ese procesamiento? Vamos a explicarlo. Número 1. Deshacer el procesamiento del sistema de sonido OEM. Hablamos muchísimo de esto en el episodio 2. Podrían ser ecualizaciones ocultas, ecualizaciones dinámicas, cruces activos e incluso deshacer el procesamiento de fase. Número 2. Para hacer que suene mejor el sonido, compensando la acústica de la cabina y la ubicación de los altavoces. Y realmente creo que este punto está subvaluado. Aquí es donde el DSP es valioso, incluso si tiene una unidad principal del mercado secundario con un amplificador externo. Porque aunque la señal sea plana y sin procesar, el interior de la cabina y las ubicaciones de los altavoces realmente afectan el sonido. Y número 3. Para agregar control y funcionalidad. Memorias para cambiar de un ajuste a otro. Control de volumen maestro, cambio de fuente de entrada, control de balance y de fader. Bueno, y esas son 3 grandes y buenas razones. Ahora, os explico yo por qué un Audison Beat sería la mejor elección. Primera razón, nuestra experiencia. Como fuimos los primeros en desarrollar procesadores, somos los más experimentados en este campo. Tenemos un equipo de desarrolladores veteranos y fabricamos todos nuestros DSP en Italia. Desarrollamos nuestro propio firmware, desarrollamos nuestro propio software, fabricamos nuestro propio hardware y esto es una gran ventaja. La segunda razón es la amplia variedad de opciones. Disponemos de muchos modelos diferentes de procesadores BIT que se ajustan a las exigencias de todos los clientes. Y primero, el BIT-10. Compacto y poderoso. Luego, el H8 DSP. Aunque es de la familia Hertz, podemos llamarlo el primo mayor del BIT-10 con 8 canales de salida. Y luego, el clásico y galardonado BIT-1. Lo llamamos clásico ya que junto al BIT-10 y el H8 DSP, que es de Hertz, son los que utilizan ecualizador gráfico. Y luego viene el BIT-9, de la nueva generación paramétrica. Y finalmente, el procesador BIT más nuevo de Audison, el Virtuoso. Él solo representa una clase por sí mismo. Y como si esta amplia variedad de modelos fuera poco, Audison también tiene 4 amplificadores con DSP. Todos ellos fueron presentados en episodios anteriores. Tienen salidas amplificadas, procesadas y salidas de baja señal para amplificadores externos, también procesadas. Tercera razón, para elegir un Audison Beat, el software de cada procesador BIT tiene un asistente de configuración muy amigable que simplifica la instalación misma. Es muy intuitivo y lo guía durante la configuración de entradas. También la configuración de salida es guiada por el asistente a partir de un mapa del automóvil. Con solo hacer un clic sobre el altavoz, queda seleccionado el que necesita. Tiene ecualización automático y suma de señales de entrada, para que usted no se preocupe por esta parte y dedique su tiempo a realizar la calibración. Cuarta razón. Audison sí simplifica la instalación, pero también se enfrenta sin miedo hacia las tecnologías más avanzadas de los sistemas OEM más difíciles. Por ejemplo, utilice un Virtuoso y tendrá 12 canales de entrada y 13 canales de salida. Tecnología de ecualización paramétrica de última generación. Corrección automática de ecualización de fase a la entrada. Modo de paso para sistemas OEM. Upmixing o con ecualización de fase. Filtros de respuesta de impulso finito, mejor conocido como FIR. Es un algoritmo opcional que elimina los efectos secundarios de la fase en los crossovers y al ecualizar. Crossover de hasta 48 decibelios por octava. Ecualizadores específicos para cada entrada, ecualizadores independientes por canal y ecualizador global de salida. ¡Qué bárbaro! Pero me parece que te quedaste corto. Ya no te alcanzó más la diapositiva.
Es cierto, Alex, faltaron varios ajustes automáticos de entrada como la ecualización automática, el master delay, el polarity check y alguno más, pero dejaremos todo eso para el próximo episodio. Y ahora que hemos explicado por qué un Audison Bit, ¿podrías tú explicarnos cómo elegir el procesador Audison Bit más adecuado en cada caso? Por supuesto, claro que sí. Mira, lo que yo hago para elegir el bit más adecuado es investigar tres cosas. ¿Cuántas entradas necesito? ¿Cuántas salidas necesito? ¿Y qué más necesito? La primera pregunta parece fácil, pero la mayoría de las veces solo puedo estimar la cantidad de entradas que necesito. ¿Y por qué dices estimar? Porque no siempre podemos desarmar el automóvil para pasar un presupuesto. Y la única manera de estar totalmente seguros es medir los cables para ver el contenido de la señal. Por eso digo estimar, y vamos a explicar cómo hacerlo. Veamos todas las cosas que podemos averiguar del sistema OEM sin desarmar. Una de ellas es lo que llamamos presentación estéreo. Esto lo averiguamos escuchando con tonos de prueba. El episodio 2 cubrió todo este proceso en detalle. Si se lo perdió, debe verlo en el canal Audison Oficial de YouTube. Y si ya lo vio, pues véalo otra vez hasta que lo aprenda de memoria. Respecto de las presentaciones estéreos, hicimos ahora una lista completa que les ayuda a identificar cuál Audison Bit es compatible según cómo suene el sistema OEM del automóvil. Vean dos cosas importantes en esta lista. El Big Ten y el H8DCP no son compatibles con las presentaciones de canal central y por eso están tachadas en las presentaciones que incluyen esa bocina. Y luego, para las dos últimas, si el sistema OEM es submixing o con ecualización de fase, se pueden realizar integraciones con varios Audison Bit diferentes, pero el modo de paso pass-through del virtuoso es la mejor herramienta en esos casos, ¿ok? Muy bien, sigamos. ¿Qué más podemos hacer para estimar la cantidad de canales de entrada antes de desarmar el auto? Mirar el auto por dentro en este caso, ¿verdad? Es correcto. Mirar las rejillas de bocinas y contarlas. Observar si hay insignias o logotipos en las rejillas de la radio. Ver si hay un altavoz de canal central. Mirar el menú de la radio para encontrar Surround, Logic 7 o el botón de desactivación. Y ver si hay rejillas de ANC en el techo. Y luego de mirar, sigue buscar, ¿verdad? Es correcto. Hagan una búsqueda en línea. 9 de cada 10 veces que desconozco algo, lo encuentro con su respuesta en Google. Utilicen esta técnica para aprender más sobre el automóvil. También busquen en su suscripción de diagramas automotrices. Este circuito es de la radio y altavoces de un Honda Civic. Fíjense, aquí podemos ver que son 4 canales, que no hay subwoofer y los altavoces son todos del mismo tamaño. Entonces podemos esperar que probablemente sea un full range. En este caso, el número máximo de entradas que necesitaríamos es 4. Puedo hacer esto con cualquier Audison Bit, desde el punto de vista de las entradas. Como no hay amplificador externo, podemos esperar un voltaje de salida típico menor a 10 voltios de corriente alterna. Y todos los Audison Bit pueden manejar ese voltaje sin la necesidad del SLI 2.2. Ahora, algo que no dice el diagrama de cableado es si existe ecualización de algún tipo. Pero todos los Audison Bit tienen la decualización automática, así que creo que ese punto no es un gran problema. Eso es correcto. Otra cosa que tampoco dice el diagrama es si tiene ecualizador dinámico, el que cambia con el volumen. En ese caso se necesita el control de volumen maestro de RC, el mando Digital Remote Control. Es opcional en algunos modelos, pero todos los Audison Bit tienen esa capacidad, así que esto tampoco representa un gran problema. Es correcto.
Y si el automóvil es un europeo premium, recomiendo buscar en el catálogo de compatibilidad del BitMI que está en el sitio web de Audison para ver si hay cobertura. Y esta cobertura de vehículos se ampliará en los próximos meses. Estén atentos. Y como el BitMI tiene salida de fibra óptica, necesita entrada Toslink en el procesador. Los compatibles son el H8DSP de Hertz, el Bit 9, el Bit 1 y por supuesto el Virtuoso, junto a todos los amplificadores Prima Bit. El Bit 10 no está en esa lista. Además, si desea utilizar Fader con un BitMI, deberá contemplar un DRC, un mando digital, en el proyecto. Y eso es correcto. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? La presentación estéreo, el número estimado de parlantes, si hay o no un amplificador y cuántos canales podría tener de salida. Si hay altavoz central, si hay botón on-off de upmixing en el botón en el menú de la radio. Y si tiene de casualidad algún botón de posición de escucha en ese menú. Y todo esto es muy importante de saber para presupuestar. Y lo hicimos antes de desarmar. Otra cosa que no podemos saber sin desarmar es si el amplificador OEM tiene salidas agudas y graves por separado. Eso significan cruces activos. En esos casos, recuerde, si no hay canal central y la presentación OEM es estéreo, entonces puede sumarlas. Pero si no hay canal central y la presentación OEM tiene ecualización de fase, no la sume. Esto ya lo hemos repetido varias veces en cada episodio y lo repetimos una vez más para que lo aprendan de memoria. Sí, sí. Repites como maestro de escuela, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si estimas de menos y necesita más canales? Buena pregunta, pero no os preocupéis. Audison siempre tiene una solución. Usemos un Bit 10 como ejemplo. Tiene 4 canales de entrada y aprovechemos para mostrar su asistente de configuración. Aquí nos pregunta, ¿cómo vamos a asignar esas 4 entradas? Las opciones son, la primera, front más rear, que es para integrarse a una radio OEM con 4 canales full range. La segunda, solo front. Aquí usamos solo 2 entradas. La tercera, front high más front buffer. Esta es para integrarse a una radio OEM con 2 vías frecuenciadas. Y la cuarta, front más subwoofer, que es para una radio OEM que tiene el canal de subwoofer por separado. Entonces, si tenemos una radio con salidas front high más front low, elegimos la opción 3. Entramos al Bit 10 entonces con los canales 1 y 2 y 3 y 4. Y dicho sea de paso, el Bit 10 los va a sumar automáticamente y de-ecualizar si así es que lo necesitamos. Y hasta ahí está todo bien. Pero si tenemos una radio que tiene canal de subwoofer por separado, vamos a necesitar 6 canales, que no tenemos en este caso y puede ser que hayamos estimado de menos. Pero Audison tiene una solución. Para cualquier bit que necesite agregarle un par de canales más, con el SPM4 podemos sumar de forma segura front high y front low antes de la entrada. Y entonces ahora integramos esos 6 canales. Por supuesto que siempre obtenemos mejores resultados con un Bit 9, por ejemplo, que tiene 6 entradas. Pero esta opción funciona muy bien si no hay otro caso. Y eso es verdad. El SPM4 básicamente agrega 2 canales de entrada a cualquier Audison Bit. Eleva 6 canales de entrada al Bit 10 y al H8DSP que traen 4 canales de fábrica. Mientras transforma en 8 canales al Bit 9 y en 14 canales al Virtuoso. Pero veo que en esta imagen no está el Bit 1. ¿Por qué no lo incluyes? Pues prefiero la tecnología más nueva de los procesadores de última generación. Especialmente el Virtuoso. Supongo que algunas personas prefieren el Bit 1 debido al beneficio teórico de la transmisión de datos digitales por un cable coaxial en comparación con la transmisión por fibra óptica. Y déjame decir que la fluctuación de datos es una cosa
Eso es absolutamente cierto y es una idea que proviene de Home Audio. Pero si quieren hablar sobre las cosas malas que le suceden a los pulsos de datos, pues hagámoslo funcionar en cables de cobre y dentro de un automóvil. Todos sabemos qué tipo de ruidos pueden captar los cables en los automóviles. Yo prefiero que mi procesador y mi fuente estén eléctricamente aislados si me preocupa el ruido y la fluctuación. Y eso es posible con un cable de fibra óptica. De hecho, hemos realizado muchas pruebas aquí en Electromedia y una vez que estás en un automóvil, vemos niveles más bajos de jitter y distorsión en la óptica que en la coaxial. Entonces, te confirmo que estamos de acuerdo contigo. Y eso es correcto. Entonces, con todo eso que investigamos, ya conseguimos estimar cuántas entradas necesito. Ahora lo que sigue. Ya nos dejaron el vehículo, desarmamos para medir los cables y confirmar si tomamos la decisión correcta. Si no lo hicimos, este es el momento de hacer algún cambio. Muchas cosas podemos saber con certeza midiendo los cables. El voltaje de salida sin distorsión, crossovers activos en la señal OEM, ecualización oculta, ecualización dinámica y si el sistema provoca el mute de las salidas. Para medir el voltaje de salida necesitamos un osciloscopio. El que está en el Big Tune hará eso, pero para simplificar aquí muestro uno de mano. Con el osciloscopio vamos a verificar la ausencia de distorsión en toda la ruta de la señal análoga. Porque si vemos la señal recortada en cualquier lugar, tenemos un problema. La mayoría de las radios recortan la señal de salida en algún momento. Necesitamos saber cuál es ese punto. Incluso aunque el cliente puede reproducir a mayor volumen, ¿verdad? Nosotros debemos ajustar en ese nivel para tener una señal libre de distorsión. La señal que sale de la radio puede estar bien, pero si ajusto la sensibilidad de entrada del procesador muy alta o el DCP no soporta el voltaje que le llega, entonces habrá recorte a su salida. Lo mismo sucede aquí. Si la ganancia del amplificador está demasiado alta o la señal que le llega es mayor que el máximo que admite su entrada, entonces también habrá distorsión a su salida. En el caso del altavoz, la distorsión en la salida sucede cuando no puede desplazarse tanto como el voltaje que recibe o cuando el corte de frecuencia es muy bajo. Pero no puedes medir eso con el osciloscopio, ¿verdad? Eso es correcto, no se puede. Por eso hay que eliminar todas las otras posibilidades antes de responsabilizar a la bocina por la distorsión. Aquí vemos que antes de medir la salida del amplificador OEM, debemos verificar la señal preamplificada. Vamos a usar varios tonos de prueba de onda senoidal. 40 o 50 Hz son típicos para subwoofers. Luego de eso, medimos ahora sí la salida del amplificador. Aquí está, por ejemplo, la salida de subwoofer del amplificador OEM de un BMW. En la imagen de la izquierda, la señal apenas un poquito de clipping. Y en la derecha, la radio a máximo volumen y mucha saturación. Miren el voltaje de corriente alterna que alcanza. ¡Wow! Pero no te preocupes, Alex, que ya tengo una solución. Los procesadores Audison Beat de gama alta manejan hasta 22 voltios de señal en su entrada, que es un 50% más de los 15 voltios del Beat 10. Y sabemos que algunos amplificadores OEM han llegado a 30 voltios o más en los canales de subwoofer, como puedes ver en la imagen. Para esos casos usamos SLI 2.2 de connection antes del procesador y solo en esos canales. Con 4 entradas y 2 salidas, con simulador de impedancia integrado, puede manejar hasta 35 voltios RMS de entrada, ultra baja distorsión y mínimo ruido, entre otras cosas. ¡Qué bárbaro! Eso es mucho voltaje para un alta-baja pasivo. Muy bien,
Una vez medidos los voltajes, vamos a buscar cortes de frecuencia y ecualización en la señal. Esto no lo podemos ver con un osciloscopio. Necesitamos ahora un analizador de audio. Nuevamente el Victune hará esto y el manual les indica cómo. Aquí vemos, por ejemplo, una salida de un amplificador OEM. Pero a esa señal le falta el bajo. Es correcto. Si no escuchan fuerte el bajo, puede ser simplemente porque no hay subgraves en la señal que eligieron para la entrada del procesador. Y aquí vemos la otra salida. Ahora faltan los agudos y parte de los medios. Así es. Significa que debemos sumar ambas señales para tener algo full range. Y como vimos, a veces puedo sumar, pero otras veces no me conviene hacerlo. Un RTA para señales eléctricas o un analizador de audio diagnostican esto en 60 segundos. Necesitan los especialistas tener herramientas de medición. En esta imagen medimos las salidas de la radio. Estas señales análogas antes del amplificador OEM todavía se usan en algunos autos, pero ya no son tan frecuentes como antes. Así es como se prueban las salidas de la radio. Y recuerden probarlas a varios niveles de volumen. A veces en este punto el voltaje no cambia. Seguro ya les pasó de conectar un amplificador y descubrir que no hay variación de volumen, ¿verdad? Normalmente tampoco hay audio de manos libres ni campanas de alerta, ya que esos contenidos son agregados después en el amplificador. Entonces, luego probamos las salidas amplificadas. Esta señal tiene más cambios. Por lo que acabamos de decir, gran parte del procesamiento generalmente ocurre dentro del amplificador OEM. Estas mediciones son la salida de señal OEM de un Acura 2004. En la imagen de la izquierda, a nivel alto de volumen, el RTA muestra una señal plana, pero a bajo volumen la señal ya tiene forma de carita feliz. ¿Por qué crees que cambia? ¿Loudness automático tal vez? Es correcto. Loudness es el apodo de las curvas de sonoridad de Fletcher-Munson, que describen cómo cambia nuestra audición a diferentes niveles de intensidad. El loudness automático intenta abordar ese cambio. Fíjate, superponiendo la medición con las curvas de Fletcher, coincide que a alto volumen la respuesta es plana. Pero a niveles más bajos, el rango medio se atenúa. Si ese es todo el cambio que ve, entonces no lo corrija, así déjelo, porque así es como escuchamos los seres humanos. Pero en cambio, en este Honda Civic 2016 es diferente. Esto no es loudness, es ecualización oculta, porque la forma de la respuesta es igual a bajo y a alto volumen. Y en este Hyundai, el refuerzo de graves disminuye, al igual que los agudos, a medida que aumenta el volumen. Es cercano a un loudness, pero fíjate que no alcanza a quedar plano a alto volumen. Alex, ¿de dónde sacaste todas esas medidas? Esas fotos son únicas. Las comparte Ken Ward en su grupo de Facebook sobre integración. Suscríbanse y comiencen a trabajar de la misma manera, tomando capturas de pantalla. Hagan su propia base de datos, al mismo que comparten las imágenes en el grupo y alimentan de información. Esa es una muy buena recomendación y recuerden, todos los Audison Bit realizarán una suma automática para solucionar los cruces activos OEM. Todos pueden eliminar la ecualización oculta de la señal OEM. Y todos aceptan un DRC para tener volumen maestro en caso que el automóvil tenga ecualización dinámica. Y eso es correcto. Y si necesita el DRC para el control maestro de volumen, debe asegurarse de tener el DRC MP en stock para esos casos. ¿Qué pasa con el DRC AB? ¿También sirve? Sí, como servir sirve,
Pero el DRC-AB usa teclas para cambiar el volumen. Para cambiar de memorias o seleccionar entradas está muy bien, pero para un uso continuo de volumen maestro es mejor la perilla del DRC-MP en lugar de las teclas del AB. Y por último, si la radio OEM tiene función de silenciamiento de salidas, necesitará una carga para esos canales. El Bit 9 y el Virtuoso traen el simulador de impedancia integrado y acabamos de agregarlo a principios de este año al Bit 10 y al H8 DSP también. El Forza 8.9 bit, los amplificadores de la serie SR y los convertidores de línea SLI también lo traen integrado. Y si necesita un simulador de impedancia universal, Audison tiene el USS 4 como accesorio para aquellos productos que no están en esta lista. Y déjame decirte que cada vez más autos necesitarán un simulador inteligente. ¿Verdad? La tecnología que Audison desarrolló es bastante más avanzada que simplemente poner una resistencia. En cada ciclo de encendido, el simulador de impedancia muestra un valor de impedancia inicial bajo que coincide con el valor solicitado por la radio. Pero luego de evitar el silenciamiento, cambia a un valor mayor, evitando el recalentamiento y la pérdida de potencia de la unidad principal. Y todo esto que hemos dicho hasta aquí fue entonces sobre los canales de entrada. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuántas salidas necesito? En este punto, necesitamos diseñar un sistema que haga feliz al cliente, que sea compatible con la presentación estéreo OEM y que se ajuste a su presupuesto. Todas estas cosas definen el número de canales. El Audison Bit Entry Level es el Bit 10. Tiene 5 canales capaces de configurarse de muchas formas diferentes. Mi preferida es 2 vías activo más subwoofer. En este modo, cada bocina es asignada a un canal independiente. Entonces, el nivel, el corte de frecuencia, la corrección de tiempo y la ecualización se calibran específicamente para cada parlante, aprovechando al máximo toda la capacidad del Bit 10. Otra muy buena opción es 3 vías frontales en semiactivo más el subwoofer. Siguen siendo 5 canales, con el medio rango y el tweeter juntos con su crossover pasivo. No estamos usando el crossover pasivo del medio bajo. Lo amplificamos por separado y le damos su corte de frecuencia desde el Bit 10. Elegimos poner en activo al medio bajo en lugar del tweeter porque cuanto menor es la frecuencia, más grandes son las bobinas y peores son los efectos secundarios de un crossover pasivo. Deshacerse de estos inductores es más beneficioso que deshacerse de los pequeños. Pero también porque el retardo de tiempo independiente para esos canales de baja frecuencia produce más beneficios y no afecta tanto que el medio rango y el tweeter estén con un mismo ajuste. Otra configuración bastante popular, aunque no es mi favorita, sería front más rear más subwoofer. En este ejemplo elegí 3 vías al frente en pasivo, bocinas coaxiales atrás más subwoofer. Pero hay muchas otras variantes de esta misma configuración, siempre que no superemos los 5 canales de salida. Mira, a ver, es que he escuchado a gente decir que si utilizas un componente con crossover pasivo, no obtienes ningún beneficio de un DSP. ¿Eso es verdad? Eso no es correcto. Entiendo que se refieren a no aprovechar totalmente el crossover. Pero recuerden que son 3 los problemas del estéreo en un automóvil y el Audison Bit puede con ellos mismo que el componente esté en pasivo. Los diferentes niveles y las ecualizaciones diferentes para canales derecho e izquierdo abordan los 2 primeros problemas del estéreo y esos están disponibles aún. Y en cuanto al tercer problema, la diferencia de tiempo entre canales, a menudo me preguntan cómo se establece la distancia en esos sistemas pasivos durante el ajuste. Ok,
Ahí va un buen truco. Utilicen siempre la distancia del altavoz más grande que tenga ese set. Recuerden, los problemas que resuelve el retraso se hacen más pequeños cuanto más alta es la frecuencia. ¿Recuerdan esta imagen? Por encima de cierto punto ya no nos preocupamos muchos por esos problemas. Entonces, cuando tengan un buffer y un tweeter en el mismo canal, midan desde el buffer y usen esa distancia. Eso también vale para un sistema de 3 vías. Midan desde el buffer. Porque promediar las distancias, o lo que es peor, medir desde el Twitter, no va a resolver los problemas de cancelación más grandes. Muchas gracias, Alex. Quedó clarísimo. Siguiendo con los ejemplos de 5 canales, además del Bit10, ¿qué otros modelos de procesadores también pueden usar los especialistas? Ok, ahí va. Aunque los siguientes DCP tengan más canales, es buena opción utilizarlo aunque los sistemas sean más pequeños, porque siempre tendremos la posibilidad de ampliación en el futuro, obviamente. Pero es muy importante aprovechar que tienen otras capacidades, no solamente más canales. Aquí, por ejemplo, una versión Hertz de un sistema de 5 canales. Es un H8DCP, un Millipower 5, capaz de entregar 70x4 más 550x1, con un set MPK 165 al frente, bocinas traseras coaxiales y un subwoofer MP250D4. Fíjense que este DCP tiene entrada Toslink. Esta capacidad no está en el Bit10. Aquí ahora un sistema también de 5 canales, pero con mucho mejor sonido. Ahora, un Bit9 más un amplificador Boche AB5.1K de 5 canales. Al usar un Bit9 en lugar del Bit10, mejoramos en las siguientes capacidades. Más canales de entrada, ahora son 6. Mejor ecualización, ahora es paramétrica. Doble entrada digital Toslink y 9 canales de salida para ampliaciones en el futuro. Pero además, este sistema utiliza el amplificador Boche, que es de categoría Sound Quality. Wow, y este es realmente un amplificador que desearía todo el mundo conociera. Nos hemos centrado en la integración OEM y no hemos hablado mucho de la línea Voce, además del AV5.1K. Pero es un amplificador híbrido asombroso, porque tiene canales de clase A para agudos, canales de clase AB para medios graves y un canal de clase D para el subwoofer. Realmente utiliza la mejor tecnología de amplificación para cada tipo de bocina. Y en este caso, con las 2 entradas Toslink del Bit9, podríamos conectar un BitMI, un C2O, una unidad principal con salida Toslink u otro dispositivo digital. Como ven, los Audison Bit de alta gama mejoran en funcionalidades, no solamente traen más canales. Pero ya que estamos hablando de más canales, veamos un sistema con 7 canales de salida. Obviamente ya queda fuera de la jugada el Bit10. En este caso son 3 vías activos al frente más subwoofer en la versión Hertz nuevamente. Dado que el H8DCP tiene más canales de salida, podemos realizar sistemas más grandes con él. Este sistema utiliza 2 Millipower 4, uno de ellos está en puente, un Millipower 1 para el subwoofer y también ahí está la entrada Toslink. Y ahora un sistema actualizado con Virtuoso. Tiene muchas entradas y salidas análogas. Tiene un conjunto de herramientas de ecualización paramétrica más potente para un ajuste fino. Tiene 2 entradas y 13 salidas digitales, capaces de manejar señales 24 bits 96 kHz, que es la resolución típica Hi-Res. Y recuerde, cuando utiliza la entrada digital Toslink del Virtuoso, puede configurar un sistema Full HD, que es una tecnología exclusiva de Audison para conectar el Virtuoso con el AV5.1K HD en este caso. Y ahora tendrá una señal digital viajando desde la fuente hasta el amplificador con resolución Hi-Res.
y puede hacer esto con los amplificadores voce y también los tesis. Y cuando usamos el Toslink en la entrada, es importante saber que normalmente son solo datos digitales, que no incluyen información de volumen. Este volumen debe ser manejado desde el DCP. Así que es posible que necesite el DRC para controlar el volumen en algunos casos y también el fader, porque esta capacidad tampoco viene en la información Toslink. Y ahora veamos sistemas activos multicanal. ¡Wow! Como por ejemplo los sistemas Meridian Premium que vienen en Range Rover y Jaguar. Fíjate, 3 vías activo al frente y 3 vías activo atrás. Ya se fueron los 12 canales de entrada del virtuoso. Y todavía me faltan conectar las bocinas traseras de surround, el canal central y el subwoofer. Estos sonidos OEM tienen tantos canales y tantas bocinas que tenemos que decidir exactamente qué vamos a actualizar. Podemos hacer una actualización con un virtuoso si dejamos las puertas traseras con el amplificador OEM, que es una jugada inteligente, porque obtenemos menos beneficios de actualizar las partes traseras que cualquier otro altavoz en el automóvil. Para conservar el upmixing, dejamos el virtuoso en modo de paso. Y en la salida usamos 2 Audison de 4 canales SR4300 y un Audison de 5 canales SR5600. Todo esto suma 75 por 8 más 150 por 2 más 550 por 1. ¡Wow! Y en este otro ejemplo, ahora usamos 3 Audison de 4 canales SR4500 más un Audison mono, el SR1500. Y ahora este sistema tiene 130 por 12 más 1000 por 1. ¡Wow! Brutal. Ambos son excelentes ejemplos de sistemas conservando el upmixing OEM. Y esto es lo que se puede hacer en un BMW con upmixing. Pero recuerden, en la mayoría de los BMW con Logic 7 normalmente necesitan agregar el SLI 2.2 en los canales del subwoofer, ya que estos canales alcanzan, como vimos, 30 voltios RMS o más en ciertos vehículos. Bien, hemos hablado entonces del lado de la entrada. Hemos hablado de los canales de salida. Ahora el tercer punto que tenemos que hablar. ¿Qué más necesitaría ahora? Pues déjame que te muestre. Si se necesita un DRC, es fácil. Todos los procesadores bit aceptan el controlador DRC. Si se necesita una entrada Toslink, el bit 10 queda fuera de la jugada. Pero podemos contar con H8DCP, bit 9, bit 1 o virtuoso. Y hasta el año pasado se podía optar por el bit 10D, pero eso no estará en producción en el futuro. Ok. Si necesita doble entrada Toslink, el bit 9 y el virtuoso son las opciones. Por ejemplo, para conectar un bit MI y un reproductor externo de alta resolución, que si no tiene salida Toslink, entonces usamos el convertidor C2O. ¿Necesitamos ecualización dinámica en el procesador? Ok, el bit 1 y el bit virtuoso tienen ecualización variable. Esto cambia a niveles bajos y altos de volumen, entonces van a requerir el DRC como control maestro. ¿Necesita ecualizador paramétrico? Pues el bit 9 y el virtuoso serán sus opciones. El modo de paso está en el virtuoso. Le permite integrar hasta 12 canales de entrada, todos por separado y sin sumar, y ecualizarlos independientes según sea necesario. El virtuoso tiene ecualización independiente para cada entrada, para la entrada master, para la entrada auxiliar y para las 2 entradas de fibra óptica. También tiene ecualización independiente por cada canal y finalmente una ecualización global de salida. Necesita dephase. El virtuoso también es el único procesador bit con corrección de fase para los all pass filters. El virtuoso
resolución en todo momento. Por lo que si tienes amplificadores voce o tesis que pueden reproducir hasta 60 kHz o incluso más, este es el procesador que necesita. Y el Virtuoso es el procesador automotriz con el mejor sonido del mundo. En él, Audison utiliza el chip DSP más popular en equipos de estudios utilizados por los profesionales de todo el mundo. Una arquitectura de punto flotante. Permite mucha más precisión y reduce drásticamente el ruido y los errores de cuantificación. Esto es muy común en los equipos profesionales de estudio, pero raro en car audio. Tiene modo FEAR, que permite manipular la señal sin introducir efectos secundarios de fase. Y tiene partes de grado audiófilo, condensadores, resistencia, amplificadores operacionales en sus circuitos. Y me dejé llevar porque creemos firmemente que es el mejor DSP del mundo. Y por eso tenemos un episodio completo del Virtuoso en 2 semanas. Calma, calma, que falta poco. Ok. Y para ir cerrando entonces este episodio 5, recordemos nuevamente el proceso de 3 pasos. Asegúrese de tener suficientes entradas, asegúrese de tener suficientes salidas y compruebe qué otras funciones o capacidades de rendimiento se requieren. Repasemos toda la línea una vez más. El Big Ten, con 4 canales de entrada y 5 canales de salida. Como todos los procesadores BID, tiene de-ecualización y suma automática, simulador de impedancia integrado a partir de este año y pueden agregar el controlador DRC. El H8 DSP es el hermano mayor del Big Ten, de la línea Hertz. Tiene 4 canales de entrada, igual que el Big Ten, más auxiliar, igual que el Big Ten, pero incluye la entrada digital Toslink y a la salida 8 canales. El clásico Bit One tiene 8 canales de entrada y 8 canales de salida. Una entrada digital óptica y una entrada digital coaxial. Tiene un DSP de punto flotante, que no es nada común en la industria del car audio y es compatible con los sistemas Full Digital Audio. El Bit 9. Este tiene 6 canales de entrada y 9 de salida. Tiene doble entrada Toslink SPDIF y el simulador de impedancia incorporado. Y también es de los que tienen ecualizador paramétrico. Y finalmente, el procesador insignia de Audison, el Virtuoso. 12 canales de entrada y 13 de salida. Simulador de impedancia integrado, corrección de fase y de tiempo, así como de ecualización. 2 entradas Toslink con alta resolución y soporte Full Digital Audio HD. Ecualizadores paramétricos globales y grupales que son muy flexibles. Otra vez, os recuerdo que el Virtuoso será el foco del próximo episodio en 2 semanas, no lo perdáis. Y ahora os recuerdo también que Audison ofrece toda esta amplia selección para que, como hablamos en el episodio 2, pueda tener un plan exitoso. Y ahora estoy bastante seguro que ya sabe cómo elegir y utilizar un DSP. Y si no les quedó claro, no hay problema. Podemos empezar de nuevo, ¿eh? No, Alex, por favor, que tengo que irme a cenar aquí, ¿eh? Mejor veamos si tienen preguntas. Y utilice la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para hacer preguntas. Y perdón por insistir en este punto, pero no use el chat porque se borra y después de la sesión, mientras que las preguntas y respuestas permanecen en nuestros archivos. A ver, Gonzalo Fernández from Portugal pregunta que cuando se utiliza una instalación con muchos amplificadores, como en el caso de Range Rover, probablemente se necesita cambiar la fuente de power, la batería, por todo ese equipamiento. ¿Qué dices, Alex? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. No hemos hecho aquí un cálculo sobre potencia y consumo, pero sí, es correcto. Muy probablemente, por lo menos, reemplazarla de fábrica y mejorar el sistema de conectividad eléctrica, me refiero a los cables. Por lo menos eso. Muy bien, más preguntas.
¿O habéis entendido todo sobre la gama de DSP de Audison? Si es así, estamos muy felices, pero ya. A ver. Aquí va. Gustavo Beltrani, de Argentina. Un placer verlos otra vez. Gracias por tan valiosa información. Saludo Luca y Alex. Gustavo, no te pierdas en 2 semanas el episodio sobre el virtuoso y podemos decir a nuestro asistente que vamos a estrenar el software y el firmware 3.0 que va a ser una verdadera revolución. Y no digo más. Y aquí no digo más. A ver quién hay. Sí, y Gustavo Key. Gustavo Valverde, gracias por la información. Ahora sé cuánto tiempo necesita mi congelador para las cervezas. Sí, bueno, ya, esto va con la experiencia. Y te digo, me lo han dicho de hacerla a mí este ejemplo porque ya saben cuánto cuido a que las cervezas sean frías. No, pues qué buena conclusión de todo este episodio. Hola Luca y Alex, un saludo de Portugal. Gran información, gran espectáculo. Muchas gracias Luis, gracias por tu afición. José Alberto Sánchez, gracias a todos y chao José Alberto. Manuel Núñez, gracias por nutrirnos de conocimientos y ahora ponerlo en práctica. Saludos, sí, pero no olvidéis que es obligatorio, ¿verdad? Utilizar productos Audison en este caso. Juan Carrera de Perú, hola para todos. ¿El Bit One tiene 8 entradas en alta y RCA? El Bit One tiene 8 entradas en alta y 6 entradas de bajo nivel en RCA, más un auxiliar. Claro. Y seguro que así será. Manuel Núñez. ¿Y quién más? Venga, sois tímidos esta vez, ¿eh? Hay mucho que preguntar o yo qué sé. O todos esperan el episodio del virtuoso. De todas formas, Alex, yo pienso que podemos seguir adelante y dejando el correo electrónico donde todos siempre nos pueden preguntar la pregunta. Cualquier otra pregunta, por eso pueden hacerla a support@electromedia.it y aquí estamos nosotros que podemos contestar a vuestras encuestas. Y para las personas en México que quieran comunicarse con nuestro distribuidor, pueden escribir este correo, francisco.gonzalez@bratech.mx. Y antes de irme, déjame contarte cuál va a ser el próximo episodio, pero pienso que ya se ha entendido, ¿no? Ok, el episodio 6 tiene que ver con el virtuoso. Nos centraremos en cómo utilizar el procesador de integración OEM más avanzado del mercado. Y pues de mi parte, gracias a todos por acompañarnos. Recomiendo que revivan los episodios anteriores en YouTube y nos vemos en 2 semanas. Bye, bye. Hola a todas. Chao. Gracias.